Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, aún por este medio. Las circunstancias, Señor, no favorecen para que estemos de manera presencial, pero tú permites, Señor, de alguna manera que seamos expuestos a tu palabra, a tu consejo, y lo agradecemos muchísimo, Señor. Que tu iglesia siga en ánimo, que siga con su corazón dispuesto, Señor, anhelando el seguir conociéndote y aprender de tu palabra. Que tu iglesia, que mis hermanos, seamos librados, Señor, de un conformismo, de una apatía, de la cual durante estos últimos 2 años, estoy seguro, Señor, que tú quieres librarnos de eso, Señor. Ayúdanos en ese sentido y en este tiempo, esta próxima hora, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón, que podamos entender un poquito más, Señor, de lo que estaba pasando en la iglesia, en este caso, la iglesia de los Corintios, hace casi 2000 años, Señor. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos al capítulo 9, ya esta primera carta a los Corintios, el cual este capítulo 9 pareciera un paréntesis en cuanto al pensamiento central que el apóstol Pablo viene desarrollando desde el capítulo anterior, y de hecho se retoma de nuevo en el capítulo 10, ¿no? Hablando acerca de comer, de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, cuando nosotros nos echamos un clavado y nosotros escarbamos un poquito, nos daremos cuenta de que no es un paréntesis, sino que está totalmente ligado. Y quiero que alcancemos a verlo de esa manera, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo no puso puntos suspensivos al hecho de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De ejercer nuestra libertad en amor, ¿no? Con sabiduría, siempre buscando el beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo, aun cuando entra a un tema de cuidar, ¿no? O más bien defender su llamado y su apostolado, vemos que el apóstol Pablo lo ejerce desde esa misma perspectiva y desde esa misma trinchera, ¿sí? Es decir, buscando el beneficio de la iglesia. Entonces, Pablo da a continuación en el capítulo 9 el tema, repito, de la libertad en Cristo que mencionó en el capítulo 8, y le muestra a los corintios que la única razón por la cual no gozaba de ciertos privilegios era por amor a la misma iglesia, ya que su fin era la edificación de la misma, ¿sí? No edificarse a sí mismo. Y de partida ya vemos un punto importante, ¿no? Una gran enseñanza en esto. Este es un capítulo importante en cuanto a principios. Sin embargo, está tocando algo muy, muy particular de aquel entonces, y yo espero que ciertos principios nosotros podamos rescatarlos para que podamos aplicarlo a nuestra vida, que eso es lo más importante. Porque el asunto, mis amados, de nosotros conocer historia, de nosotros conocer contexto cultural, de nosotros conocer cierta etimología de palabras, o aún el contexto del texto que estamos nosotros estudiando, el punto de eso es poder aplicarlo a nuestra vida, es decir, sacar el extracto de la enseñanza del principio para poder aplicarlo a nuestra vida. Si no, no tiene caso. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde yo ruego a Dios, ¿no? Que nos ayude, y que el Señor acomode, ¿no? Las cosas en cada uno de nosotros para que esto dé fruto, y que por supuesto pueda haber una transformación en nuestro corazón, que ese debe de ser nuestro deseo todo el tiempo que seamos expuestos a su palabra, ¿cierto? Ese es nuestro deseo, ¿no? Por eso nos exponemos, por eso buscamos su palabra. Entonces, quiero que me acompañen, por favor. Perdón, voy a estar tosiendo un poquito. Primera a los Corintios 9, verso 1. Verso 1. ¿Vamos ahí? Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo comienza con 4 interrogantes retóricas que tiene una respuesta afirmativa en cuanto a su vida y en cuanto a su apostolado, ¿sí? Es decir, todas se contestan como sí. Es decir, no soy apóstol, sí, sí, sí. No soy libre, sí. No he visto a Jesús el Señor nuestro, sí. No sois vosotros no sois vosotros mi obra en el Señor, sí. Todos se contestan, sí, con un sí, no un definitivamente un sí. Posiblemente en Corinto se había levantado un grupo que negaba el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Sin embargo, su llamamiento por el Señor era algo incuestionable. Al principio de la carta, nosotros, si recordamos, vemos que hay grupos que se había seccionado, ¿sí? La iglesia a los corintios, y habían grupos que no eran devotos al apóstol Pablo, ¿sí? Seguramente algunos de esos otros grupos, ¿verdad? Que estaban con Cefas, con Apolos, o que se decían de Cristo mismo, pero que no tenían ninguna línea, por así decirlo, ¿verdad? Seguramente para alguno de ellos el apostolado del apóstol Pablo, sí, pues no estaba vigente, ¿verdad? No era legal, sí, no tenía los argumentos para ello. Entonces, en el libro de los Hechos tenemos el testimonio del Señor a través de Lucas, de la conversión de Pablo y su llamamiento al apostolado. Ahí en Hechos, capítulo 9, verso 3 y 5, voy a ir a varios textos para poder soportar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice lo siguiente, permítame tantito, por favor. Dice así, Hechos 9, 3, 5, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquel día en Damasco, sí, la vida del apóstol Pablo cambió definitivamente para siempre. Sí, de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse a su perito arquitecto, ¿no? Aquel que iba a poner los fundamentos, ¿verdad? Sobre la roca que es Cristo. El mismo Señor Jesús lo confirmó con sus palabras a Ananías. Después de que el apóstol Pablo tiene este encuentro con Jesús, según el relato, sus ojos fueron cegados, ¿sí? Y Dios habla a Ananías, uno de sus creyentes, y le dice que a través de él iba a quitar esa ceguera. Recuerdan en Hechos 9:15, dice el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose precisamente a Pablo, ¿sí? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Más tarde, el Espíritu Santo confirmaría el apostolado del apóstol Pablo para iniciarse en su ministerio. Esto nosotros lo encontramos en el capítulo 13, precisamente del libro de Hechos 13:12. Dice que ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo les dijo que apartaran tanto a Bernabé como a Saulo para la obra que el Señor les había llamado. Entonces, todo esto, mis amados, era una prueba indudable que realmente Pablo era un apóstol genuino. Sí. Repito, no solamente era su testimonio, sino Dios había confirmado a través de otros creyentes de la misma iglesia el llamamiento que tenía para con el Señor. No es como que Pablo se levantó y dijo, yo soy un apóstol, y no fue así. El Señor confirmó su llamamiento a través no solamente de su vida, su corazón, sino a través de quienes estaban alrededor, hombres de fe, hombres que eran movidos por su espíritu, ¿sí? Entonces, la pregunta se contesta, ¿no soy yo apóstol? La pregunta es,
Sí. Y luego hace otra pregunta. ¿No soy libre? Como ciudadano romano y como ciudadano judío de nacimiento, era un hombre libre. Sí. Aparte de eso, también gozaba de su libertad en Cristo Jesús. Como tal, podía disfrutar de los privilegios de la vida y estar libre de las pesadas regulaciones de la ley, que ahorita vamos a ver un poquito de eso. Esta segunda pregunta se enlaza con su enseñanza en el capítulo 8, perdón, lo que vimos la semana pasada, donde los enseña que los fuertes en la fe, ¿verdad? Deben de no usar esa libertad para comer de los sacrificados a los ídolos frente de los que son débiles. ¿Para qué? Porque no vaya a ser que precisamente por su debilidad o por su débil conciencia, estos tropezaran en la fe. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo habla acerca de esa libertad. ¿Sí? Libertad como alguien libre, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, por esta razón, Pablo en ocasiones había renunciado, mis amados, a su libertad de hacer cuanto le pareciera bien de acuerdo al pleno conocimiento de la gracia de Cristo. Sí. Es decir, había algunas cosas que el apóstol Pablo podía hacer, tenía acceso a hacer, sin embargo, él se restringía por amor a los hermanos. Sí. Se abstenía de su libertad. Si esto provocaba algún tropiezo en otros creyentes que no habían alcanzado la comprensión plena de esto. Ahora, esta libertad, mis amados, y veo importante mencionarlo porque creo que no lo mencioné la semana pasada, es en cuestión de aquellas cosas que en las escrituras no están claras en cuanto a hacer o no hacer, ¿sí? Es decir, hay creyentes, por ejemplo, que escuchan música secular. En la Biblia, no dicen, algunos podrán tener argumentos para decir, puedo escuchar música secular. Y algunos podrán tener muy buenos argumentos para decir, no tienes que escuchar música secular. ¿Me explico? Y aquí no voy a entrar en el asunto de quién es el fuerte y el débil. No quiero entrar en ese asunto. O, por ejemplo, quienes pueden comer pan de muerto y quien dice, no, yo no puedo comer pan de muerto, ¿no? No siento esa libertad. Y hay quienes dicen, yo puedo comer pan de muerto. Sin embargo, si alguno dice, bueno, yo puedo estar en adulterio y mi conciencia me lo permite, entonces déjame. No, porque hay una ley superior a la conciencia. ¿Me explico? Hay algo establecido en la ley, en la palabra de Dios, que dice que el adulterio y la fornicación es pecado. Ahí no es cuestión de percepción, ahí no es cuestión de que yo soy libre para hacer esto o aquello, no. Sí. El apóstol Pablo nunca se está metiendo a esos asuntos de moral, no se está metiendo en los asuntos de lo que Dios ya ha establecido como una norma moral buena o mala. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no es una cuestión de esa. ¿Sí? O está quienes pueden acompañar su comida con una copa de vino, ¿no? Ustedes se van, por ejemplo, a Sudamérica, algunas partes de Europa, no hay problema con eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en nuestra cultura, sobre todo en la cultura mexicana, ¿sí? No es bien visto de repente, ¿no? Es como, ay, me estorba un poquito eso. Entonces, repito, no quiero entrar, ¿sí? En cuestiones de quién es el débil y quién es el fuerte, sino en esa cuestión en donde la Biblia así de bote pronto, pues no nos dice, ¿no? Podemos tener argumentos de una u otra manera, sin embargo, es una cuestión precisamente de conciencia, de contexto y libertad. Pero hay otras cosas que la Biblia establece como norma y estas son inamovibles. ¿Sí? Ahí sí no tiene nada que ver el hecho de es que yo soy libre para pecar. No, al contrario. Si tú te consideras una persona libre para pecar, es porque eres esclavo aún del pecado. ¿Sí? Es porque tu conciencia está cauterizada. Es que yo soy libre, yo puedo ver una serie en donde hay desnudos, ¿sí? Y no tengo problema, no me mueve. El asunto es porque tu conciencia está cauterizada. Estás tan cauterizado que no te mueve ver ese tipo de imágenes, que al final del día es pornografía. ¿Me explico? Ahí no es una cuestión de libertad.
Sí. Entonces es tan importante, hay muchos principios en la Biblia donde nosotros podemos tomarnos para precisamente ir, ¿verdad? Y tomar esas decisiones de manera correcta, con principios bíblicos. Entonces, a eso, ¿verdad? Se está refiriendo el apóstol Pablo. Y luego vuelve a preguntar, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Desde la elección de Matías, ¿no? El discípulo que sustituyó a Judas Iscariote en el apostolado, se estableció una premisa, y esta premisa nosotros la encontramos en Hechos 1, verso 21. Si quiere, acompáñeme para allá, por favor. Quiero leerla porque es importante, es un dato importante. ¿Cuál era esta premisa? La premisa consistía que para ser un apóstol se había tenido que convivir o ver de manera presencial a Jesús, ¿sí? Hechos 1, verso 21 al 26 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron, dice, a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, ¿sí? Entonces, una de las características, ¿verdad?, era que precisamente ellos tenían que haber tenido una relación con Jesús de una manera presencial. Ahora, algunas personas negaban que Pablo fuese apóstol por el hecho de que no había estado junto a Jesús durante su ministerio en la tierra, y por ende no podía ser llamado apóstol, ¿sí? No obstante, en las escrituras, mis amados, encontramos a algunos otros hombres que se les conoció con estos títulos, ¿sí? Como por ejemplo Bernabé. En Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿sí? La escritura menciona a otros hombres, ¿sí?, que no estuvieron en presencia de Jesús como apóstoles. También habla en Romanos 16:7 acerca de dos hombres como Junías y Adrónico. El apóstol Pablo se refiere a ellos como apóstoles también, ¿sí?, compañeros de prisiones, el cual estuvieron como apóstoles junto con él, es decir, fungieron esa función. Pablo se refiere a Santiago, al hermano de Jesús, como un apóstol. En Gálatas 1:19 dice, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, pese a todo esto, también Pablo podía afirmar, mis amados, el haber visto con sus ojos al Señor. Sí. Ya que fue el que se le apareció, ¿verdad?, en aquella visión que leímos al principio en Hechos, y lo comisionó como apóstoles de los gentiles. Hechos 21:7 al 21. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Son varios textos, por eso estoy... ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Hechos 21 dice lo siguiente, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Sí. Finalmente, el último sello de su apostolado precisamente eran los corintios.
los mismos corintios, ya que ellos eran el resultado de la obra apostólica durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y eso lo encontramos en Hechos 18, del 1 al 21. ¿Sí? Como hemos comentado, el apóstol Pablo invirtió muchísimo tiempo, casi estuvo 2 años en ese lugar, ¿sí? 18 meses aproximadamente estuvo en ese lugar, predicando el evangelio, hablándoles acerca de las verdades de la palabra, ¿sí? Predicando a Cristo. El apóstol Pablo, según los que dicen que saben, mencionan que el apóstol Pablo no era una persona que de manera física pesaba mucho, físicamente no era una persona muy imponente, ¿sí? Era más imponente a Apolos, por ejemplo. Sin embargo, sus escritos, algunos decían, sí, él es el que escribió esto, pero cuando lo veían, ¿no? Pues veían ahí a alguien chaparrito, ¿verdad? Incluso, no de buen ver a lo que muchos creen, ¿verdad? A lo que voy es que aún el apóstol Pablo menciona que él no vino con sabiduría humana, sino que vino con el mensaje de la cruz, vino con el evangelio, ¿no? Y esto me recuerda, la semana pasada escuchaba la enseñanza del pastor Raúl Borboa y él mencionaba algo que se me hizo muy interesante acerca de qué es lo que nosotros debemos de predicar, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es que hay que predicar los principios de la Biblia, pero no, somos llamados a predicar el evangelio, porque un principio en la Biblia, uno nacido de nuevo lo puede aplicar, como por ejemplo el hecho de ser administrado. Un hijo del diablo puede ser muy, muy buen administrador. Y es un principio bíblico. ¿Me explico? Sin embargo, no es el evangelio, no salva. ¿Sí? Un principio bíblico, el hecho de respetar a tu esposa. Miren, hay muy buenos matrimonios afuera, ¿eh? Hay hombres con una excelente ética y que son cariñosos y que son por una y mil razones. Y pueden aplicar el principio bíblico, pero no son nacidos de nuevo. El asunto es que el apóstol Pablo, según lo que nosotros podemos ver desde el principio, recuerdan, fue y predicó la cruz. Y no otra cosa, no se enredó en otro asunto. Pudo haber predicado filosofía, pudo haber predicado elocuencia, ¿verdad? Y quererlos apantallar con muchas otras cosas, pero el apóstol Pablo dice, no me fui por ahí, porque el asunto es que lo que el Señor ha demandado es que predique a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje que los corintios necesitaban escuchar. Es el mismo mensaje que le dice a los colosenses, es el mismo mensaje que habla a los efesios, ¿sí? A donde quiera que él iba. No iba con filosofía humana, sino con el mensaje de la cruz, ¿sí? Hablando acerca de Cristo y este crucificado. Entonces, el último argumento, ¿verdad? Que el apóstol Pablo utiliza este sello, ¿verdad? De estas preguntas retóricas, es acerca de no sois vosotros mi obra en el Señor, ¿no? Por supuesto que sí. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, ustedes no pueden decir que yo no soy un apóstol, porque la realidad es que ustedes han conocido el evangelio a través de mí. Quien trajo el mensaje del Cristo precisamente fui yo. Ahora, apóstol por definición es enviado, mensajero y embajador. ¿Sí? Un enviado. El apóstol Pablo siempre se mostró de esa manera, como alguien que era enviado por Cristo. ¿Sí? Él no se dirigía solo y traía un mensaje. El mensajero no traía un mensaje propio. El mensajero traía un mensaje de alguien. ¿Sí? Y la última palabra en esta definición de apóstol es embajador. Y un embajador es un representante de una nación. ¿Sí? Es una persona de una nación que va a otra representando a esa nación. ¿Sí? Entonces, Pablo había sido enviado a Corintio a llevar el mensaje de salvación como representante del reino de los cielos. Y en esta frase, mis amados, acabamos de encerrar toda la argumentación del apostolado de Pablo. ¿Sí? Ahora, a partir del verso 3, el apóstol Pablo comienza a defenderse en cuanto a esto.
Primero hizo algunas preguntas retóricas, ¿verdad? Preparando el terreno, puso una mosca en la oreja y ahora viene con una argumentación. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice en el verso 3. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, dice el apóstol Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No creo que alcancemos a ver todos los versículos que acabamos de leer, pero es importante ver todo el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Si alcanzamos a ver, el apóstol Pablo de nuevo dice, yo puedo por derecho tener acceso a cosas que no estoy teniendo precisamente por no ser piedra de tropiezo para algunos. Tengo toda la argumentación necesaria, ¿sí? Tengo toda la argumentación necesaria para poder acceder a ciertos privilegios como un servidor de Cristo, pero no lo hago por amor a ustedes. Pregunta, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No se está trabando ni nada? Ok. Entonces, este pasaje es una continuación, repito, de la defensa de su apostolado que nos conducirá a otro punto principal de la carta. Repito, no colocar ningún obstáculo que provoque la caída de algún hermano débil. Como en los dos versículos anteriores, el apóstol Pablo usa una serie de preguntas retóricas cuya respuesta, repito, es un sí. Los argumentos de Pablo van dirigidas contra sus acusadores, contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Sí? La palabra griega que se traduce como defensa es apología, la cual era una palabra técnica usada en los tribunales cuando alguien presentaba sus argumentos en contra de lo que lo acusaban, un delito. Él hacía una apologética, una apología, ¿sí? Defendiendo su punto. Así Pablo presenta su apología delante de aquellos que afirmaban que él no era un apóstol, ¿sí? Que no era un apóstol genuino. Seguido a esto, Pablo entra a un terreno, debo decir algo incómodo, ¿sí? Y muy manoseado, distorsionado y abusado también, que son precisamente los derechos de un servidor de Cristo, mis amados. Repito, es un tema algo turbio, un tema muy manoseado, pero es importante abordarlo, ¿no? Ya que, por un lado, mis amados, están los ávaros y los codiciosos que hacen mercado del evangelio, ¿sí? Estos hombres que se cuelgan y manipulan a la gente y hacen riquezas, ¿sí? A costa de aquellos que son pocos entendidos en este sentido. Y por otro lado, están aquellos que son mezquinos, ¿verdad? Y que no ven a los servidores como dignos de estar cubiertos por el ministerio. ¿Sí? Los dos extremos, tanto por un lado como por el otro. Por eso comento que es un tema algo turbio, ¿no? Es un tema muy manoteado y complicado, pero gracias a Dios que tenemos la palabra. Porque la palabra, mis amados, nos alinea. La palabra nos dice por dónde tenemos que conducirnos. Porque ni nos tenemos que ir hasta un lado ni nos tenemos que ir hasta el otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tendrán derecho ellos. Primeramente el apóstol Pablo inicia argumentando, ¿verdad?, en contra de aquellos que basaban sus falsas acusaciones por el hecho de que Pablo no hacía uso de los derechos que gozaban los otros apóstoles. Porque había otros que sí vivían del ministerio e incluso sus familias estaban cubiertas del ministerio. El apóstol Pablo habla acerca de las mujeres. Alguna hermana que nos acompaña está hablando de las esposas, ¿sí? Es decir, no solamente el ministro estaba cubierto, sino también su familia. El apóstol Pablo está argumentando, ¿acaso nosotros también no tenemos ese derecho? ¿No? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí no se refiere tanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sino más bien al derecho de cómo el apóstol Pablo, como fundador de la iglesia de Corintio, pues necesitaba comer y necesitaba beber. Tenía esas necesidades, ¿verdad? Y podía echar mano de los corintios. Sí. Seguramente en Corinto existían otros, repito, ministros que vivían de las ofrendas de la iglesia, que estaban ahí de manera local, pero Pablo, según lo que nosotros podemos ver, había renunciado a ello. Sí. Pero esto, mis amados, no significaba que no tenía derecho a ellas. El hecho de que el apóstol Pablo haya renunciado, ¿sí?, a ello no significaba que el apóstol Pablo no tuviera derecho. Sí. También dice que por el hecho, dice, de no tener una esposa como lo tienen los otros apóstoles, pues no significa que no sea un apóstol auténtico. De hecho, el apóstol Pablo ya viene hablando acerca del matrimonio, ya habló acerca de un matrimonio sano, ¿sí?, de la representación acerca del concepto del apóstol Pablo en cuanto al matrimonio está claro, pero algunos decían, pues es que como el apóstol no está casado, ¿sí?, pues eso lo hace menos apóstol. Esa es la argumentación que había. Dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, que estaban cubiertos por el ministerio. A lo mejor el apóstol Pablo consideraba su ministerio tan importante, ¿no?, que quería invertirle el máximo de su tiempo y su esfuerzo, ¿sí?, como un hombre soltero. Y quién sabe, ¿verdad?, si no quisiera tal vez atar a nadie a su lado por todas las cuestiones y las implicaciones que conllevaba, ¿no?, el peregrinar de la manera en como el Señor lo había llamado a causa de su ministerio. Ahora, estos son quizá, ¿no? Es un quizá. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de esos privilegios que tiene como servidor de Cristo. Repito, más adelante vemos que él no tomó como tal por una causa. Ahora, además de esto, algunos concluían en que el apóstol Pablo debía, ¿no?, a no ser un apóstol genuino, ya que no se atrevía a vivir de ofrendas de la iglesia. Por ello se veía la necesidad de trabajar. Por eso la pregunta del apóstol Pablo dice, ¿no solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? No. Y por supuesto que el apóstol Pablo no es porque no trabajara. De hecho, más adelante nosotros vamos a ver en Hechos 18 que se halló un judío llamado Aquila y precisamente junto con él hizo un negocio de malla sombra. ¿Por qué creen que es tan espiritual Bogdan? ¿No? Entonces, hizo un negocio de carpas. Renunció el apóstol Pablo a ser cubierto por la iglesia de Corinto, ¿sí?, y ponerse a trabajar. El asunto es que eso para muchos lo hacía menor. Porque, miren, mis amados, si hay un problema en nosotros, ¿sí?, si hay un problema en los seres humanos, es cuando nosotros idealizamos, ¿sí?, cuando nosotros ponemos perspectivas que provienen de nosotros y no de Dios. Es que tiene que ser así. Entonces, cuando yo tengo un concepto de algo y me presentan algo que viene diferente a lo que yo tengo conceptualizado, yo por ende llego y lo descalifico y digo, no es así. Pero repito, eran cuestiones que ellos habían metido en su cabeza. Sí. Ellos habían idealizado a un apóstol y el apóstol Pablo dice, por el hecho de que yo no esté tomando por algo que me corresponde, no significa que soy menos apóstol que los demás. Sí. Entonces, Pablo comienza a establecer un principio básico, mis amados, que rige la vida de los seres humanos para defender su posición en cuanto a su derecho de recibir un salario de la iglesia. Y esto es que el obrero es digno de su salario y presenta 3 ejemplos muy conocidos en su tiempo. Sí.
¿Cuáles son? El primero es el soldado, el cual dice recibe un salario de parte del gobierno romano. O sea, no es como que el soldado, imagínense, ¿no? Hay una guerra, entonces tú eres un soldado y te dice el gobierno, ¿sabes qué? Tú vas a ir a pelear, pero tienes que darnos $25,000 porque es lo que te cuesta tu uniforme, es lo que te cuesta tu arma, es lo que te cuestan los viáticos. Entonces, de entrada son $25,000, ¿verdad que no es así? El apóstol Pablo precisamente está argumentando eso, ¿no? Un soldado, es decir, un soldado va a la guerra cubierto por quien lo envía, ¿sí o no? Un soldado va a la guerra cubierto por quien lo envía. Un soldado no va a la guerra sin fusil. Sería trágico, inhumano, enviar a un soldado sin fusil, enviar a un soldado sin viáticos, enviar a un soldado sin lo necesario para poder luchar y para poder mantenerse de pie en el campo de batalla. Es inhumano. Y el apóstol Pablo usa esta ilustración, ¿no? La primera, repito, es el soldado. ¿Sí? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice el apóstol Pablo. También dice que los que trabajan en el campo no lo hacen por diversión o de gratis, sino que esperan recibir un pago por el fruto que cosechan. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? No. Finalmente, los que apacientan los rebaños reciben un salario por ello. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No. En este sentido, es de esperarse que los que trabajan en el campo, mis amados, ¿sí? Ahora, desde un plano espiritual, reciban una justa retribución por su esfuerzo. Ahora, para los griegos era despreciable que un hombre libre trabajara. Eso era para los esclavos. Además, los judíos acostumbraban a sostener a sus rabinos y a sus sacerdotes a través de los diezmos y las ofrendas del templo. De igual manera, el ministro del evangelio, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tiene derecho a este privilegio, pero Pablo, repito, había decidido no reclamar este derecho y no por ello se hacía menos apóstol que los demás. Sí. Ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad? Utiliza una cuestión de lógica, ¿sí? Apela al sentido común con el soldado, ¿verdad? Con el agrícola y con aquel que apacienta las ovejas, ¿sí? Utiliza el sentido común. Ahora ampara su defensa precisamente con un principio bíblico. Y esto me encanta, ¿no? Más adelante dice, ¿no dice esto también la ley? Dice también esto la ley, dice el apóstol Pablo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice el apóstol Pablo. Pues por nosotros escribió. Un comentarista por ahí dice, los bueyes no saben leer, pero la iglesia sí. Por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Es como indigno? ¿Será indigno eso? Esa es la pregunta. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, aquí lo que está diciendo es que si otros, ¿verdad?, tienen acceso a eso, ¿por qué nosotros no? Si fuimos los primeros que trajimos el evangelio. Repito, recordemos que el apóstol Pablo está tratando un asunto muy particular en la iglesia de los Corintios. Había una cuestión personal aquí. Sí. Yo puedo sentir cierto recelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí estaba agüitado, pues, ¿no? Si ustedes son mis hijos, ahora sí que yo los parí. ¿Acaso no soy digno de recibir algo de ustedes? ¿De verdad? ¿Y porque no lo tomo soy menos apóstoles que los otros?
Porque ustedes han idealizado al apóstol. El apóstol Pablo está decidido a demostrar que como ministro del evangelio tiene el derecho de vivir de él, tal y como lo hace un soldado, un agricultor y un ganadero. Sí. Pero ahora lo va a recalcar con el texto bíblico que ampara su defensa. Su fundamento bíblico está basado en lo que la ley establece referente al buey que trabaja en el arado. No dice esto la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, ¿sí? El apóstol Pablo está citando Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Sí? Aunque es cierto que Dios en este texto se refiere primeramente al animal, ¿sí? Trata de proteger su integridad. Pero así como Pablo, podemos darle un significado profundo a esto, ¿sabe? Podemos entender esto. En Israel, mientras el animal araba la tierra, se le permitía comer de los granos que se esparcían. Miren, el buey era como un tipo plancha en donde ellos ponían ahí el trigo y el buey estaba en una yunta y lo pisaba, pero le daba la oportunidad de mientras él iba pisando, ¿sí? y se iba quitando la cáscara, eso era para limpiar el trigo, el buey podía ir comiendo, ¿no? A algunos, por precisamente no querían tener mermas, le ponían bozal y el Señor dijo, no le pongas bozal. Imagínense, ¿no? Ponerlo a trabajar pisando lo que él come y todo el tiempo estar viendo la comida y ponerle un bozal. Pues era medio gacho, ¿no? Entonces Dios dice, no, si los otros pueblos lo hacen, tú Israel no vas a ser como los otros pueblos. Tú vas a tener compasión aún de tus animales. La misma ley, miren mis amados, la ley decía que si en día de Shabbat o en sábado, ¿verdad? El día del Señor, algún animal caía en pozo, ellos podían sacar a su animalito y podían resguardarlo. ¿Por qué? Porque la ley hablaba acerca de salvaguardar la vida, no solamente de su pueblo, sino de sus animalitos. Dios tiene cuidado de los animales. Ahorita vamos a citar algunos salmos que habla acerca de eso. Por eso es que Jesús, recuerdan, refuta a los fariseos cuando le dicen, ¿por qué sanas en sábado? Y el Señor le dice, ustedes sí pueden rescatar a su burro, a su burra, a su animal, ¿verdad? Si se cae a una zanja, pero yo no puedo sanar a los enfermos. Aquí el principio no es comparar a un enfermo con un animal, por supuesto, sino el hecho de que el cuidado que Dios tiene para con los suyos, ¿sí? El principio de salvaguardar la vida, ¿sí? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, repito, ahora hace un argumento en cuanto a esto, pero ya no solamente apela al sentido común, ¿verdad? Porque es sentido común. Decir, bueno, es que los ministros pues ni hacen nada, y de repente tienen el concepto, ¿no? Eres pastor, nunca ni haces nada, ¿no? Ni trabajan los pastores, ¿no? Ni trabajan, no hacen nada los pastores. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, pues un servidor de Cristo es digno de, ¿sí? ¿Acaso no aprovecha el servidor? ¿No aprovecha aquel que ministra? ¿No será digno de que la congregación lo cuide, lo proteja, tanto a él como a su familia? ¿Sí? Y ahora aquí aplicándolo, ¿no? Digo, desde mi posición como pastor, pues de repente es como medio incómodo mencionarlo, le soy sincero, pero tenemos un pastor en Londres, tenemos unos pastores en Londres, y yo no sé qué tan al pendiente estén de ellos o estemos de ellos. No sé si usted de repente se preocupa si están bien o no, si tienen necesidad o no, tanto económica como emocional, espiritualmente, no lo sé, ¿no? A lo que voy es que es tan importante, mis amados, que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar en ese sentido, porque tiene que ver con amor y edificación a la iglesia, ese es el punto, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, volviendo al argumento del apóstol Pablo, que es precisamente que es un apóstol genuino aún cuando no hace valer sus derechos, ¿sí?
lo está argumentando ahora con la palabra. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O los dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza se debe de arar, ¿verdad? Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Su misericordia, mis amados, es tan grande que cuida de todos los animales. Dios le provee a los leones su alimento, dice en Salmo 104:21. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. También habla acerca de que tiene cuidado de todas las bestias de la tierra. Dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Salmo 147:9. El Señor, hablando acerca del cuidado que tiene para con nosotros, dijo, mira, ¿no han visto los pajaritos? ¿Cómo se viste? Ni Salomón se viste tan elegante como el Señor viste a los pajaritos. No. Pero no tendrá cuidado el Señor de todas las cosas, no se afanen, no. Entonces lo que vemos es que la naturaleza del Señor es no solamente, mis amados, ser creador como tal, ¿no? De repente tenemos esa falsa expectativa de Dios, de decir es que Dios nos creó y de repente se dio la vuelta y dejó ahí un montón de reglas y ya no está, ¿no? No, Dios no solamente es creador, sino sustenta su creación y está al pendiente de su creación y guarda su creación, ¿sí? Y por supuesto que a los suyos tiene un trato especial, definitivamente, de cuidado. Y por supuesto que en cuanto a los ministros también. Entonces, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Vamos a terminar con esta idea, ¿verdad? De que si Dios tiene cuidado de los animales, pues cuánto más no lo tiene con sus hijos, ¿verdad? Para la próxima semana continuar con esta misma línea, desarrollar esto que el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? Acerca de la defensa de su apostolado y cómo es que los corintios tenían esa expectativa toda errada, ¿verdad? Y estaban desacreditando al apóstol Pablo. Pareciera absurdo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque el apóstol Pablo no accede a todos los beneficios, eso lo está desacreditando. Pues sí, eso era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, esta tarde, y vamos a orar, ¿sí? ¿Me acompaña a orar, por favor? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra que nos anima. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder entender el principio, el mensaje que tú nos estás dando a través de esta sección de la carta, lo que el apóstol Pablo estaba hablándole a los corintios, y que nosotros pueda haber una gran enseñanza, Señor, para poder ajustar también, Señor, cosas que tenemos que ajustar. Gracias por tu bondad, por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.